Marcos 8 del 22 al 30 y vamos a dar lectura a las Escrituras y vamos a pedirle al Señor que ilumine en esta mañana nuestras mentes, nuestros corazones para poder comprender su palabra. Dice así: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Y tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aun en la aldea entres. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Padre, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos que así como ese día que no fue ni carne ni sangre quien dio revelación a Pedro, sino que fue tu Espíritu Santo, directamente tú, dando revelación a sus discípulos para que entendieran quién realmente era Jesucristo. Yo te suplico que hagas lo mismo esta mañana, Padre Santo, porque sé que hay algunos que están aquí que aún no entienden quién es Jesucristo. Y hoy te suplico, Señor, que hagas lo que solamente tú puedes hacer, y es que reveles a tu Hijo, Señor. Que quites ojos que están cegados a entender completamente quién es Jesucristo, y que hoy a través de tu palabra, Señor, sea como un reflector que ilumina en la oscuridad de muchas vidas. Señor, por favor, te suplico, Padre Santo, que hoy Jesucristo sea exaltado, que hoy salgamos de aquí amándolo más, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, ayúdame, Señor. Amén. ¿Quién dices que es Jesús? Esta fue una pregunta que le hizo el Señor a sus discípulos. Le dijo: ¿qué dicen las personas o qué dicen los otros acerca de quién soy yo? Y ellos le dieron varias respuestas, pero luego le preguntó a ellos: ¿quién dicen ustedes? Eso es lo que dicen otros, pero ¿quién dicen ustedes que es Jesucristo? Y esa misma pregunta es la que hace el Señor del universo a nuestras vidas hoy. Y cada uno puede estar pensando ahí en su silla: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Él realmente? Y esa es la respuesta que vamos a obtener, espero yo, esta mañana a través de estos versículos. Y la primera respuesta acerca de quién es Jesucristo es que es aquel que trae reposo al ser humano. Jesucristo es aquel que trae reposo y descanso al ser humano. Y miren el versículo 22. Llegaron a Betsaida. Betsaida significa casa de pesca, y esta era una ciudad o región o una aldea que estaba dedicada a la pesca. Comúnmente las personas que habitaban en esa región se dedicaban a la pesca, tenían negocios donde tenían sus barcas y estaban dedicados a recoger los peces y venderlos en la zona. Y especialmente esta ciudad tenía ese nombre, casa de pesca. Y es algo muy interesante porque esta era la ciudad donde pertenecían Pedro, Felipe y Andrés. Ellos pertenecían a la industria de la pesca, y Betsaida era la ciudad donde ellos estaban acostumbrados a estar. Este no era un lugar extraño para los discípulos. Por lo menos Pedro, Felipe y Andrés conocían bien esta ciudad. Y en esta ciudad, en Betsaida, el Señor había hecho muchos milagros. Había hecho milagros de sanidades, había hecho alimentaciones en las zonas aledañas. Seguramente las personas de Betsaida habían participado en la alimentación de los 5,000. Así que esta ciudad había experimentado mucho de la luz de Dios, mucho de la luz de Jesucristo en sus tinieblas. Pero ¿saben qué sucedió con Betsaida? Fue una ciudad que recibió mucho de la revelación de Dios, mucho de los milagros de Jesucristo, pero ¿saben qué? Rechazaron esa revelación. Y como dicen las Escrituras, la luz había venido a ellos y ellos prefirieron las tinieblas.
Y eso pasa muchas veces en la vida de muchas personas que están expuestos a la revelación de la palabra, escuchan la palabra de Dios, pero no pasa nada en sus vidas. Siguen viviendo tal cual como antes de haber escuchado la palabra de Dios. Y es posible que es lo que está sucediendo con algunos de ustedes viniendo a esta iglesia. Tal vez llevan 6 meses, 3 meses, 1 año y no ha pasado nada en sus casas. No está pasando nada en el cambio en la relación con sus esposas, en relación con sus esposos. Siguen igual semana tras semana. Y lo que están haciendo es que están acumulando mayor condenación sobre ustedes, recibiendo mayor luz, pero no haciendo nada con esa luz, sino rechazando esa luz y viviendo en tinieblas. Esta ciudad había experimentado eso. Eso era lo que había sucedido con Betsaida. En Lucas 10:13, el Señor dijo lo siguiente: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras hubieran sido hechos en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido, sentados en cilicio y ceniza. ¿Ven ese juicio? El Señor Jesucristo diciendo: lo que se ha hecho en ustedes no se ha hecho en otras ciudades, y sin embargo ustedes siguen en oscuridad, siguen decidiendo mantenerse aferrados a su pecado. Y miren que continúa diciendo el versículo 22: llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. El Señor ha regresado a una población judía y saben que llevamos varias semanas viendo al Señor Jesucristo en poblaciones gentiles, mostrando que el evangelio era para todas las naciones de la tierra, pero ha vuelto a población judía y las personas le traen enfermos. Algunos se acercan por su necesidad propia, pero muchos otros traen a sus familiares y amigos para que se acerquen a Jesucristo, para que lo conozcan, para que puedan experimentar su poder. Y lo que dice el versículo 22 es que le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara. La palabra ahí que utiliza es parakaleo, que significa una petición intensa, un ruego intenso, para que por favor a este ciego que habían traído, él lo tocara. Y no solamente estaban esperando que lo tocara, sino que era lo que querían decir con ese ruego: tócalo para que sea sanado. Si tú lo tocas, él va a ser completamente sano. Ellos estaban rogando intensamente. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo ante una petición fervorosa y sincera? ¿Cómo reacciona Jesucristo cuando alguien se acerca insistentemente y le suplica por algo? Miren lo que dice el versículo 23. Y tomando la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Jesús quiso llevarse en intimidad a este hombre y se lo llevó fuera de la aldea. Pero hay algo muy interesante. Marcos simplemente hubiera podido decirnos que Jesús se lo llevó fuera de la aldea y lo sanó, pero no es lo que dice. Nos dice más, nos da más detalles. Miren lo que dice el versículo 23. Tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. ¿Y qué es lo que Marcos nos está enfatizando acá? Nos está mostrando un poco de el amor, el cariño con que Jesús ejecuta esta sanidad. Toma de la mano a este ciego y se lo lleva fuera de la aldea para sanarlo. Este hombre ciego, que seguramente siempre había sido guiado por otros, en este momento es guiado personalmente por Jesucristo. Es Jesucristo quien lo toma de la mano y lo guía hacia la ruta donde va a ser sanado. Jesús se convirtió en su guía personal ese día por primera vez. Qué bonito momento para este hombre ciego. Después de escupir en sus ojos, dice el versículo, y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y Jesús ya había utilizado la saliva para sanar a un sordo, ¿recuerdan? Y a un mudo, lo estuvimos viendo hace unas semanas, pero esta vez lo utiliza de nuevo. Y algunos de ustedes tienen una pregunta: ¿por qué el Señor Jesús escupió para sanar los ojos de este hombre? Algunos de ustedes tienen la pregunta: ¿por qué el Señor simplemente no dijo que sus ojos sean abiertos? ¿Tienen esa pregunta? Bueno, ¿quieren saber la respuesta? El texto no nos dice. El texto no nos dice por qué el Señor utilizó saliva en el otro milagro y en este milagro. No nos dice nada de eso y no podemos especular. Podríamos pensar algunas alternativas, pero principalmente creo que podría ser que el Señor sana de diferentes maneras y trata de diferentes formas a cada uno de las personas.
Él tiene métodos especiales con cada uno. Él no tiene un formato que utiliza siempre para intervenir en la vida de las personas. Y ese es el caso de todos ustedes. Cada uno, el Señor ha tratado su vida de manera muy particular, de manera muy exacta. Y también creo que Él no lo hace de la misma manera siempre, para que no se creara una especie de como que las pócimas que Jesús hizo para sanar a las personas. Entonces utilizó diferentes métodos para diferentes personas. El Señor siendo sabio. El Señor toca los ojos de este hombre y le pregunta, ¿ves algo? Y miren lo que dice el versículo 24. Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Y es muy interesante porque el Señor Jesucristo decide no sanar inmediatamente a este hombre, sino que lo hace como por etapas. Y es muy probable que Él haya hecho esto en este caso porque quería fortalecer la fe de este hombre. Y dejó que estuviera experimentando y quería que su fe fuera más fortalecida. Y permitió que fuera por etapas y preguntarle, ¿ves algo? Y él todavía empieza a ver algo que antes no veía. Y lo que nos dice el texto es como que este hombre que era ciego, que no veía absolutamente nada, ahora puede ver un poco más. Hay un poco más de luz que está entrando a sus ojos. Sin embargo, lo que ve son como manchas. Y lo que dice este hombre, que lo que está viendo es, yo veo como unos hombres allá atrás que se mueven y parecen como árboles que están caminando. Lo que nos está diciendo este hombre es que él veía hombres, pero no los veía perfectamente, no los veía claramente, veía todo difuso. Y esto nos da alguna implicación. Pareciera que este hombre no fue ciego de nacimiento. Es posible que este hombre haya visto antes y haya perdido su vista con los años, porque puede reconocer más o menos cómo se ven los árboles y cómo se ven los hombres caminando. Y es posible que este hombre haya perdido la vista. Y hay muchos relatos históricos de que en esta época muchas personas perdían la vista por la contaminación del ambiente, por la tierra, por la arena, por el sol que estaba quemando los ojos, y muchas personas perdían la vista. Pero este hombre al parecer había perdido su vista a lo largo de su vida, no veía nada, pero ahora el Señor lo sana y el Señor le hace esta primera pregunta, ¿qué ves? Y ve más o menos como unas manchas que se mueven. Algunos, y esto es interesante porque hay algunos sanadores modernos que utilizan este versículo para decir, si ve, el Señor también sanaba y más o menos quedaban sanos a veces. Porque eso es lo que pasa con los sanadores de hoy en día, que dicen que están sanando personas, pero nadie queda sano. Entonces ellos dicen, mire, el Señor también fallaba algunas veces. Eso no es lo que está pasando acá. El Señor está tratando de que la fe de este hombre sea fortalecida y finalmente, en el mismo instante, no a los días, no a los meses, ese mismo día, ese hombre pudo ver perfectamente. Miren lo que dice el versículo 24. Levantando la vista, dijo, veo hombres, pero los veo como árboles que caminan. Es posible que este hombre estuviera viendo tal vez a los discípulos que estaban acompañando al Señor Jesucristo, que estaban de lejos y pudiera verlos, pero los veía no claramente. Y miren el versículo 25. Entonces Jesús le puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Este hombre fue sanado completamente ese día y pudo recobrar la vista perfectamente. No necesitaba gafas seguramente. El Señor lo sanó y podía ver perfectamente. Y miren el versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Finalmente el Señor decide darle una sanidad completa. Jesús lo tocó nuevamente y pudo ver con claridad. Y Jesús lo que está haciendo acá, diciéndole que no vaya a su casa a través de la aldea, pasando por la aldea, es porque no quería que la fama se extendiera. Y ya hemos visto esta repetición varias veces que el Señor Jesucristo les dice, no vayan a decir lo que acabó de suceder. Y siempre nos causa pregunta, ¿por qué el Señor quería guardar en secreto las sanidades que estaba haciendo? Pues lo que el Señor está haciendo es tratando de que su testimonio no se expandiera de manera incompleta, que las personas simplemente se quedaran con la idea de que vino un gran sanador, vino alguien que quita las enfermedades o que alimenta a las personas que no tienen comida. Ese era un testimonio incompleto. ¿Cuál era el testimonio completo? El Mesías vino, está sanando a los ciegos,
está alimentando a los que no tienen comida, pero además de eso obedeció perfectamente, murió en la cruz y resucitó. Ese es el mensaje completo. Y si se expandía un mensaje incompleto, muchas personas podrían quedar con ideas equivocadas. Y además de eso, el Señor tampoco quería que su fama se extendiera tanto, porque no era el momento de que lo coronaran rey. Todavía no era el momento. Ahora quiero que pensemos y contestemos la pregunta con la que iniciamos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué nos está revelando esta porción que hemos leído y estudiado hasta este momento acerca de quién es verdaderamente el Señor? Y yo creo que en estos versículos y en los que vienen a continuación hay más de lo que se ve a primera vista. Nosotros también necesitamos la luz para poder comprender más acerca de quién es Jesucristo. Y les pido que me acompañen en un recorrido que nos va a tomar unos varios minutos en el Antiguo Testamento. Vayan a Génesis conmigo. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Y lo que vamos a ver es un panorama del plan de Dios. Y a través de ver ese panorama del plan de Dios, vamos a poder identificar quién es Jesucristo realmente. Miren lo que dice Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Y presten atención o subrayen esas palabras. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Esas palabras que se utilizan ahí, ejerza dominio, están hablando de un control, de un poder, de un gobierno que se le estaba designando al hombre. Dios crea al ser humano y le dice, tú vas a ejercer dominio sobre esta tierra, sobre todo lo que está en ella. Y miren el versículo 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al ser humano en primera instancia para que actuara como un rey sobre esta tierra, alguien que tuviera gobierno sobre esta tierra. Es por eso que hoy en día cuando están queriendo poner a los animales o aún a la misma naturaleza al nivel del ser humano, se están yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Dios creó únicamente en esta tierra al ser humano con su imagen y con su semejanza, poniendo a los seres humanos como los reyes de esta tierra, en un sentido. Y mejor pensaríamos no tanto en rey absoluto, sino como un rey delegado, un embajador, un gobernante que está representando a Dios en esta tierra. A Adán se le dieron las tareas concernientes de un rey o un administrador gobernante. La imagen y semejanza de Dios es la capacidad de representar a Dios en esta tierra. Y esto lo estuvimos estudiando con las mujeres el sábado pasado, pero la idea de tener la imagen de Dios es que tenemos algo de Él en nosotros. Y cuando Él nos pone en esta tierra es para que nosotros seamos un recordatorio perpetuo de que Dios existe. Los seres humanos somos un recordatorio de que hay un creador que ha puesto su imagen en nosotros y nosotros estamos diseñados y creados para que la gloria del Señor se expanda, para vivir para su gloria. ¿Qué tenía que hacer Adán? Adán tenía que ejercer dominio sobre esta creación de manera que representara los atributos de Dios. Adán tenía que ser un representante de los atributos que Dios tiene. Como gobernante, su tarea era ¿qué? Mantener en bienestar el jardín, mantener el jardín en orden, que todo estuviera funcionando bien, gobernando de manera correcta. Pero además de ser un rey embajador, tenía que ser un siervo obediente a Dios. Adán tenía que trabajar en el jardín, cuidarlo de las amenazas que pudieran entrar. Era el encargado de que la ley de Dios se cumpliera. El Señor le había dicho que no podían comer de un árbol y él tenía que ser quien guardara que esa ley se cumpliera. Esa era la tarea de Adán. Es como si le hubiera dicho el Señor: te entrego este jardín para que lo cuides, lo gobiernes y lo mantengas en orden, manifestando mis atributos, porque de esta manera mi gloria será manifiesta en el jardín. Y quiero ir aclarando, lo que Adán tenía que hacer era representar a Dios en el jardín por medio de los atributos que Dios había puesto en él, ser un representante de Dios.
Pero miren, hay algo muy interesante. La tarea que Dios le delegó a Adán era que simplemente se quedara en el jardín cumpliendo esa tarea, ¿o hay algo más? Estoy convencido que la tarea que le dio Dios a Adán se tenía que extender por toda la tierra. Él no solamente tenía que manifestar la gloria de Dios en el jardín, sino que esa gloria se tenía que extender por toda la tierra, que toda la tierra tuviera representantes de Dios diciendo: hay un Dios verdadero, Jehová, el Dios verdadero, es el dueño de esta tierra. ¿Y por qué digo eso? Miren Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. ¿Y cuál era la tarea? Llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Cómo era que Adán podía cumplir el mandato de traer gloria a Dios en todo este planeta? La tarea de Adán era ¿qué? Poblar la tierra, preparando hijos que conocieran a Jehová y le exaltaran. Y ya no simplemente Adán sería un representante de la gloria de Dios en el jardín, sino que la tierra entera se llenaría de adoradores del Dios verdadero. Ese es el plan desde el inicio. Eso es lo que Dios ha querido establecer. Si seguía en ese propósito, si Adán cumplía con el propósito que se le dio, entonces Adán podría vivir en un Shabbat eterno con Dios, en un descanso eterno, trabajando, labrando la tierra que le había dado, pero con descanso, con gozo. ¿Pero qué fue lo que hizo Adán? ¿Cumplió con su tarea? ¿Cumplió con el propósito que se le había dado? No. Muy bien, eso me gusta, que hasta los niños están atentos. Adán desobedeció. ¿Y qué sucedió cuando Adán desobedeció? Entró la enfermedad en este mundo, entró la muerte. Antes de que entrara el pecado en este mundo, Adán estaba capacitado para vivir eternamente, para cumplir el propósito de Dios. Adán no moriría si no hubiera pecado. Pero una vez que Adán pecó, ¿qué entró? La muerte. La muerte entró, las enfermedades entraron. Entre ellas entró la ceguera. Toda enfermedad entró en este mundo a causa del pecado. Es más, la enfermedad y cada muerte que sucede en este planeta es un recordatorio perpetuo de que el pecado entró en este mundo. Adán no pudo cumplir esta tarea de liderazgo que se le encomendó, de ser un rey justo, de ser un siervo obediente y en un sentido ser un sacerdote representante de la humanidad. El primer Adán no cumplió la tarea de representar bien a la humanidad y entonces ¿qué? Trajo juicio sobre toda la humanidad de ahí en adelante. Pero hay una promesa en Génesis 3:15 que dice: de ti, de la mujer, vendrá alguien, nacerá alguien que será alguien que puede cumplir perfectamente, que puede aplastar a Satanás, el enemigo que un día hizo que entrara el pecado en la humanidad. ¿Y saben qué pensaron Adán y Eva? Que su primer hijo, porque fue traído con la ayuda de Jehová, tal vez ese era el esperado, el que sí iba a poder cumplir la tarea que Adán no pudo. Pero ¿quién fue ese primer hijo? Caín. Y Caín era el que tenía que derrotar a la muerte, pero ¿qué fue lo que hizo? Más bien fue el primer asesino. Y luego tenemos otro personaje, vayan a Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Y recuerden el propósito, la tarea que le dio Dios a Adán. Y ahora miren lo que le dice a Noé en Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo. Y el versículo 7 dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ellas. ¿Están viendo algo similar a la comisión con Adán? El propósito sigue siendo el mismo, que el hombre se multiplique y que la gloria de Jehová llene toda la tierra. ¿Pero qué hizo Noé? ¿Cumplió con la tarea de ser un representante perfecto y traer gloria al Señor con toda su vida? No, se emborrachó, no tuvo dominio propio
y no representó perfectamente a Dios sobre esta tierra. Luego tenemos Génesis capítulo 12. Y les pido que se vayan preparando porque vamos a ir por todo el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 12. Aparece un hombre con una fe ejemplar, Abraham. Dice Génesis 12 así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, y haré de ti ¿qué? Una nación grande. Hay un sentido ahí similar, una multiplicación de personas, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sigue el propósito siendo el mismo ahora con Abraham. Y miren lo que dice Génesis 17 del 2 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Represéntame en esta tierra y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de ¿qué? El de tu descendencia después de ti. Este sigue siendo el mismo propósito, un hombre que sea un rey, siervo obediente, que por su representación de Dios en esta tierra traiga bendición para todas las naciones. Ese ha sido el plan. Y luego continúa con más. Isaac en Génesis capítulo 26, 4 dice así: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Luego Jacob recibe la misma bendición. Isaac bendice a su hijo Jacob y le dice: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Luego Dios mismo bendice a Jacob en Génesis 35:11. Dios directamente le dice, también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. El punto sigue siendo el mismo: gobiernen esta tierra llenándola de adoradores míos. Este es el propósito del ser humano. Miren, resumamos esto. ¿Cuál es el propósito para el cual el ser humano fue creado? Para vivir para la gloria de Dios, y que cada centímetro de este planeta Tierra sea lleno de adoradores de Jehová. Ese es el propósito. Desde el inicio, y vamos a ver cómo es el propósito hasta el final, que la tierra sea llena de su gloria, que haya personas que exalten el nombre de Dios, que vivan para Él, que quieran manifestar sus atributos en la manera en que viven en su día a día. Y esto ustedes tal vez lo están viendo lejos, por allá hablando de Isaac, de Abraham, de Jacob, pero esto se aplica a una mujer en su casa, cuidando a sus hijos, haciéndolo para la gloria de Dios. Esto se aplica a una esposa que quiere vivir para la gloria de Dios, representando a Dios en su hogar, en la manera en que ama a su esposo. Esto se ve en la manera en como un esposo cuida a su esposa, queriendo ser un representante de Dios en esta tierra, en su hogar. Y que sus hijos, la siguiente generación, pueda ver y decir: mi papá y mi mamá viven para la gloria de Dios. Yo quiero creer en ese mismo Dios y yo quiero vivir para la gloria de ese mismo Dios. Esto se aplica en las oficinas, esto se aplica con los vecinos, esto se aplica en toda nuestra existencia. Fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Y si usted no está viviendo para la gloria de Dios, entonces su vida está siendo completamente desperdiciada y finalmente morirá en el lago de fuego para aquellos que no vivieron para lo cual fueron diseñados. El punto sigue siendo el mismo: que esta tierra sea llena de la gloria de Dios.
Luego nació la nación de Israel, se multiplicó, como dice Génesis 47, pero nunca se cumplió el objetivo plenamente. El juicio, la muerte y la enfermedad reinaron y no ha habido reposo para los seres humanos. Y podríamos seguir aquí, pero vamos a mencionar simplemente algunos elementos más. Moisés libera al pueblo de Israel, pero su carácter tampoco fue perfecto. También desobedeció cuando el Señor le dijo que hiciera algo. Cuando el Señor quiso mostrar misericordia, Él quiso mostrar dureza. No pudo cumplir. Luego Josué ayudó a conquistar la tierra, pero el pueblo de Israel pudo conquistar y seguir la instrucción como se le había dado completamente, o empezaron a dejar ciertos enemigos que el Señor había dicho que tenían que expulsar, no cumpliendo con la tarea que se les había dado, cumpliendo a medias. Y luego vino el establecimiento de los reyes. ¿Y quién fue el primer rey? Saúl, un hombre que se llenó de envidia, de orgullo en contra de David y terminó siendo descalificado. Pero hay algo interesante cuando aparecen los reyes en Israel, y es que a los reyes en Israel se les llama los ungidos. ¿Quién es el ungido o qué es la unción? La unción significa poner aceite o poner algún líquido, pero en este caso aceite sobre alguien, imponiéndole la bendición y apartándolo para una tarea en específico. En el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes, algunas veces se ungía a profetas, pero principalmente se ungía a ¿quiénes? A los reyes. Y a partir de este punto se llama a los reyes el ungido o los ungidos de parte de Dios, los apartados para cumplir con la representación de Dios en esta tierra. Estuvo Saúl y luego vino David. Y con David como que hubo una gran emoción, ¿no? Parece que este es David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que meditaba en la ley de Dios, un hombre que hizo que el reino creciera, que fuera poderoso, que las multitudes vinieran a la casa de Jehová y alabaran. Y miren ahora cómo esto tiene sentido con muchos salmos y con muchas conexiones donde David está diciendo que lo que quiere es que vengan las personas, las multitudes y alaben a Dios, cumpliendo el propósito. El propósito es ese, traer multitudes para que alaben a Jehová. Y David parecía que lo estaba cumpliendo. ¿Pero qué hizo? Adulteró y mató, asesinó al esposo de la mujer con la que había adulterado. David tampoco fue. Y luego podemos continuar con la línea. Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Pues hay algo muy interesante. Cuando leemos la historia de Salomón y ustedes lean lo que dice acerca de Salomón, Salomón es el rey que parece que alcanzó a lograr lo que esa persona que estábamos esperando desde Génesis 3:15, como que logró el impacto mayor. El reino de Israel creció grandemente. Y no solamente eso, sino que venían personas de otras naciones a buscar a Salomón para pedirle consejo. Y justamente eso es lo que va a pasar con el Mesías al final de los tiempos, que las naciones enteras se postran ante él. Y Salomón parecía ser el que estaba cumpliendo con esto, con sabiduría, con poder, con naciones que vienen a buscar el consejo del rey. Pero no solamente eso, por implicación están diciendo, si este es el hombre más sabio, entonces su Dios es el Dios verdadero. Pero ¿qué hizo Salomón? ¿Cumplió? Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, Levítico 17:14, y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Miren que la idea de tener reyes, algunos piensan que fue algo que se salió del plan de Dios. No, en Levítico el Señor les había dicho, esto va a pasar y ustedes van a poner reyes. Y esto es lo que tienen que hacer los reyes. Miren el versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, y no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia.
¿Cuál era la instrucción para los reyes? No podían aumentar para sí caballos, no podían aumentar para sí dinero en abundancia y no podían tomar para sí mujeres. ¿Cómo? Deuteronomio 17. Entonces no es Levítico sino Deuteronomio. Y es muy interesante porque esa fue la instrucción que se dio para los reyes. Y miren la descripción que se nos da luego en el primer libro de Reyes acerca de Salomón en el capítulo 10, 26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con él el rey de Jerusalén, e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos del Cefala, y en abundancia, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Traía caballos y se aumentó caballos como se había instruido que no se hiciera. Pero no solo eso, sino que en los tiempos de Salomón la plata y la riqueza llegó a ser ¿qué? Como polvo. Era abundancia. Y luego miren el versículo 11. Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, ¿qué? No era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Qué hizo Salomón? Se le dio todo, pero no representó a Dios. Y saben, no solo no representó a Dios, sino que llevó a Israel a que adorara dioses inexistentes e ídolos. El propósito que se le había sido dado inicialmente no lo cumplió. Y así podríamos continuar con todo el Antiguo Testamento, pero quisiera resaltar 2 elementos más. En los Salmos hay profecías mesiánicas todo el tiempo, especialmente acerca de la crucifixión, de la resurrección y de la ascensión. Los salmos, cuando se estudian de manera adecuada, nos damos cuenta que son salmos mesiánicos principalmente. Están apuntando a Jesucristo, al Mesías que se ha estado esperando desde el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue la tarea de los profetas? La tarea de los profetas era llamar al pueblo y decirle: arrepiéntanse de sus caminos, apártense de la desviación en la cual están llevando sus vidas y vuelvan al propósito, que es vivir para la gloria de Dios. Eso hicieron los profetas, pero no solamente hicieron eso, sino que también profetizaron dando una visión de cómo identificar a ese Mesías que iba a venir, y dieron más profecías señalándolo y diciéndole: va a ser de esta manera, con estas características. Y específicamente Isaías 7:14 dice lo siguiente: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Saben qué empezaron a hacer los profetas? Los profetas empezaron a aclarar y dar una profecía donde estaban diciendo lo siguiente: ningún ser creado puede cumplir el propósito inicial porque el pecado entró en la humanidad. Es necesario que Dios mismo se haga un hombre y cumpla el propósito que Dios tiene desde el inicio. Y empezaron a apuntar y a decir: habrá una señal y vendrá a través de una virgen que concebirá, y ahí será Dios con nosotros, Dios hecho hombre, cumpliendo sus propósitos. ¿Y qué más dijo Isaías? Isaías 29:18, y esto es clave para conectar y volver nuevamente a Marcos. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro,
y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y en Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y miren lo que dice Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué iba a hacer el Mesías y cuál iba a ser una señal del Mesías? Que él vendría, cumpliría el propósito perfecto que Dios tiene desde el inicio en Génesis. Y el primer Adán no pudo cumplirlo, pero el segundo Adán lo cumple perfectamente. Y una de las señales específicas sería que los ojos de los ciegos serían abiertos. Y el Señor Jesucristo cumple eso en Marcos capítulo 8 y en otras secciones. Gente de todas las naciones rescatadas por el Mesías. Y saben que esto es muy hermoso. Y quiero que presten atención acá, porque muchas veces pensamos en nuestra salvación como que es el centro del universo. Y como que Dios está haciendo todo, era para salvarme a mí. Somos beneficiados del plan de Dios en su salvación, pero el plan supremo es que Dios sea glorificado y este planeta sea lleno de adoradores de Dios. Y miren que nosotros de manera beneficiosa recibimos ese regalo. Pero el plan principal no somos nosotros. Y esta es una manera buena de que dejemos de estar mirando la Biblia y como usted está buscando, ¿usted dónde aparece? Y yo seré Moisés, o yo seré algunos parecen más Sansón, pero el protagonista de las Escrituras, el Rey, es el Señor y la gloria es solo para Él. Nadie más merece su gloria y eso es lo que Él ha pensado y diseñado desde el inicio. Y ¿saben qué? No piensen que porque Adán no cumplió fue que se salió todo de control. El plan A siempre fue eso. ¿Y saben por qué fue el plan A? Porque esta manera como ha sucedido de pecadores que han caído y que se han rebelado en contra de Dios, esta era la única forma en cómo Dios podía revelar completamente sus atributos. ¿Y saben cuál es uno de los atributos de Dios? Gracia, que ama a quienes no lo merecen. Y para Él manifestar ese atributo a la humanidad que ha creado, tenían que revelarse unos pecadores, ir en contra de Él y Él amarlos de pura gracia. Necesitamos salir a veces de nuestra casa, de nuestra idea y empezar a meditar en las cosas amplias y el plan de Dios. Porque cuando meditamos en la grandeza de Dios, ¿saben qué? No queda tiempo de estar pensando en tonterías de nuestro día a día, sino vivir para su gloria, para su honra y cumplir con sus propósitos. Miren, esta existencia que estamos viviendo, usted va a vivir tal vez 80 años, 90 años, eso se va a pasar así, como una neblina. Pero pronto vamos a estar en la eternidad. Y hoy es el día de entender qué está usted haciendo con respecto a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Usted ha entregado su vida a Él? ¿Hace usted parte de los adoradores que están cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra? ¿Será usted de aquellos que canten en la eternidad de todas las naciones al Cordero por lo que hizo? ¿O será usted de los rebeldes que serán consumidos eternamente en el fuego? El Señor está hablando directamente a nosotros. Y miren lo que dice Marcos capítulo 8. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso la mano sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Ahora podemos ver un poco más de peso de lo que significa la sanidad de ese ciego.
el Mesías en su primera venida estaba dando una muestra de lo que será su reino y el reposo eterno que experimentarán los que creen en él. Vino a alimentar al hambriento, vino a sanar al enfermo, a hacer ver a los ciegos, a hacer hablar a los mudos, a hacer oír a los sordos. ¿Para qué? Para mostrar que era el Mesías, pero también para dar como una muestra de lo que será su reino, donde todos aquellos que puedan entrar en su reino vivirán en reposo. ¿Y ustedes creen que experimentó reposo ese ciego por primera vez ese día? Y estaba simplemente mostrándole: esto es solamente una muestra de lo que experimentarán todos aquellos que crean en Jesucristo, un reposo eterno en comunión con Dios. Y podríamos decir que esta fue la introducción. Miremos el versículo 27. Jesucristo es el Mesías. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él ya les había mostrado a sus discípulos múltiples cumplimientos de que Él era ese Mesías prometido, ese que iba a cumplir perfectamente con el propósito de Dios. Dios haciéndose hombre para cumplir perfectamente. Él era el que calmaba las tormentas, algo que solamente Dios puede hacer, tener fuerza sobre las fuerzas naturales. Los demonios se sujetaban a Jesucristo y se doblegaban ante Él, porque sabían que no estaban hablando con un ángel más, con un personaje importante espiritual, con un profeta. Los demonios se doblegaban ante Jesucristo porque estaban delante de Dios. Jesucristo sanaba a los ciegos. Jesucristo multiplicaba el pan y alimentaba a las multitudes, así como Jehová lo había hecho en el Antiguo Testamento, dándole el maná al pueblo de Dios. Por favor, vean que Jesucristo es Dios. Y que el Señor les ilumine su mente para entender que Jesucristo no es un maestro más, no era simplemente un buen hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y aquí le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros uno de los profetas. Los discípulos empezaron a contestar porque habían varias creencias. Bueno, puede ser Elías. Hay una creencia popular de que Elías va a volver al final de los tiempos, entonces tal vez tú eres Elías. Otros pensaban: bueno, tal vez tú eres Juan el Bautista, pero ¿cómo así si lo acabaron de decapitar? Bueno, es posible que el espíritu de Juan el Bautista está en ti, o que Juan el Bautista se ha levantado. Perspectivas habían, tenían diferentes opciones de quién era Jesucristo. Otros pensaban uno de los profetas, poniendo a Jesucristo al nivel de Isaías, Jeremías, uno de los profetas antiguos. Ahora se ha levantado. Y todas las generaciones han tenido ideas erróneas acerca de Jesucristo. Algunos piensan: bueno, Jesucristo tal vez es un maestro muy sabio, alguien que le enseñó a la gente a vivir de manera amorosa, de perdonar a los demás, y simplemente eso, un maestro de moral. Algunos, como los testigos de Jehová, piensan que Jesucristo no es Dios, sino que es una creación, alguien inferior. En nuestros días hay ideas aún más absurdas, y yo creo que es debido a la ignorancia bíblica. Pero por ejemplo, en nuestros días hay personas que dicen: no, Jesucristo era un guerrillero, era un revolucionario. Y son ideas absurdas. Jesucristo nunca tomó las armas, y Jesucristo nunca intentó derrocar al gobierno de su tiempo. Y Jesucristo nunca tuvo ideas comunistas, marxistas. Por el contrario, el marxismo tiene su raíz en mentes ateas que detestan a Dios. Jesucristo no tiene nada que ver con esa línea de pensamiento. Lo dijo varias veces diciendo: mi reino no es de este mundo. Y si yo quisiera venir y conquistar este reino, pues llamaría a mis ángeles que vengan y acaben con esto rápido. Ideas necias queriendo encajar a Jesucristo en sus ideas de hoy, y simplemente quieren utilizar a Jesucristo como un pretexto para sus propias agendas. Otra idea: Jesucristo, el primer feminista, porque Jesucristo reivindicó a la mujer,
porque Jesucristo trató a las mujeres con respeto, porque Jesucristo le dio una posición a las mujeres especial en su ministerio. ¿Eso lo convierte en un feminista? ¿Qué es un feminista? Alguien que odia que el hombre esté en liderazgo sobre alguna esfera de la sociedad. ¿Saben qué hizo Jesucristo para establecer su iglesia? Escogió a 12 hombres para que fueran los pilares de la iglesia cristiana. Jesucristo tampoco es un feminista. ¿Quiénes dicen ustedes que es Jesús? No importa las ideas que vengan en su cabeza, lo único que importa es qué dice la Biblia acerca de quién es Jesucristo. ¿Y saben qué dicen las Escrituras? Lo que estuvimos viendo unos minutos atrás. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Cristo prometido. La palabra Cristo es una traducción de la palabra Mesías, Meshaya en hebreo, el ungido, el rey prometido. Jesucristo es Dios hecho hombre. Miren el versículo 29. Y les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías prometido desde el inicio. Tú eres el cumplimiento de las expectativas de toda la humanidad. Tú eres el Hijo de Dios, como se enfatiza en Mateo 16, que Pedro, además de decir que era el Mesías, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Los discípulos debían guardar secreto por un tiempo hasta que el Mesías cumpliera con todo el propósito de su primera venida, de venir, morir, resucitar y ser ascendido. El plan de la salvación es mucho más grande que nuestra salvación particular. Dios está cumpliendo un propósito, y es que esta tierra sea llena de adoradores en todo el planeta Tierra. Y quiero terminar con algunos pasajes. Sé que algunos han estado muy atentos siguiéndome y les agradezco. El Señor continúa con el mismo plan que el Padre le dio a Adán. Y recuerdan lo que leímos en Mateo 28 en la Gran Comisión. Miren lo que le dice Jesucristo a los discípulos. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La instrucción sigue siendo la misma: multiplíquense y llenen toda la tierra. Pero ¿saben qué? Hay más revelación, y aquí nos dice: multiplíquense y llenen la tierra de adoradores del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 1 versículo 8, el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El cumplimiento de los propósitos de Dios se cumple en nuestros días al ser iglesias donde las personas escuchen la palabra de Dios, nazcan de nuevo y vivan como representantes de la imagen de Dios en el contexto que Dios les ha puesto cada uno en sus vidas. El propósito se sigue cumpliendo hoy a través de la iglesia. Adoradores del Dios verdadero, cumpliendo la tarea de ser representantes de Dios en el lugar que Él nos haya puesto, alabando a nuestro Dios y adorándole. ¿Y quieren saber cómo terminan los últimos tiempos? Apocalipsis 7, y con esto sí saben que estoy terminando porque no hay más libros después. Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y Apocalipsis 21 dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa,
la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El Señor va a cumplir su propósito. Y quiero preguntarles, ¿quién es Jesucristo para ustedes? ¿Es realmente Dios? ¿Es realmente el Mesías prometido? ¿O simplemente para ustedes un maestro más que enseña buenas cosas de moral para su vida? ¿O es realmente el Dios del universo? Y si ese es el caso, que usted ha creído en Jesucristo como el Mesías prometido, pues acompáñeme a adorarlo y exaltarlo. Y vamos a recibir la Santa Cena juntos, pero antes vamos a orar para terminar. Padre, qué limitado me siento, Señor, de tratar de presentar tu plan general, porque es tan grande y aún tan incomprensible de manera perfecta para mí, una mente limitada, Señor. Pero te doy gracias porque somos beneficiados de ese plan eterno que tú tenías. Y te doy gracias porque seres tan insignificantes como nosotros, Señor, por tu beneplácito decidiste fijarte en nosotros que estamos aquí para que fuéramos parte de ese plan, Señor. Hay millones de personas en este planeta. Han vivido billones y billones de personas, Señor, en este planeta Tierra a lo largo de las épocas. Padre, y solamente de algunos tú te has mostrado misericordia, Señor, para que fuéramos parte de ese plan y ser adoradores verdaderos tuyos. Perdónanos porque no hemos vivido de esa manera, Señor. No hemos vivido de la manera adecuada para ser representantes tuyos en esta tierra, Señor. Pero damos gracias por Jesucristo porque Él lo hizo perfectamente. Y es a través de Él que podemos entrar en el reino. El primer Adán no pudo, pero el segundo Adán cumplió perfectamente. Y damos gracias por Él, porque nosotros tampoco pudimos. Pero en Jesucristo estamos sentados en los lugares celestiales. Gracias por Jesucristo, Señor. Ayúdanos a atesorarlo. Ayúdanos a amar a Jesucristo más, Padre, por favor. Perdónanos porque no amamos al Señor como deberíamos. Ayúdanos a amarlo más, Señor.